pocas industrias son tan grandes, antiguas o cruciales para la supervivencia humana. Desde los albores de la civilización hasta el futuro de un pequeño planeta. Hoy, en Maravillas Modernas, la plomería, arterias de la civilización. Maravillas Modernas. Si existe un hecho de la vida humana que todos compartimos, es nuestra dependencia del agua. Sin importar la raza, el credo, la clase social o la época histórica, todos dependemos de ella para nuestra supervivencia. Tomando en cuenta todos sus usos en la vida moderna, el estadounidense promedio consume más de 190 litros de agua por día. Para llegar a los grifos que la ponen en nuestras manos, el agua con frecuencia es transportada a través de cientos de kilómetros desde su fuente en la tierra. Una vez que llega a la ciudad, miles de tuberías subterráneas llevan el agua a los edificios, donde fluye caliente o fría según nuestros deseos. El arte y la ciencia de la plomería están basadas en una ley fundamental de la naturaleza. El agua fluye hacia abajo. Al igual que en la naturaleza, los acueductos hechos por el hombre están construidos de arriba hacia abajo, usando la gravedad para impulsar el agua. La presión dentro de las tuberías también se crea usando la gravedad. El agua se bombea hasta torres gigantescas que están conectadas a los conductos subterráneos. Siempre que la torre esté más elevada que el destino final del agua, la gravedad mantendrá la presión e impulsará el líquido por las tuberías. En los edificios que son más altos que las torres de agua, el agua se bombea hacia tanques de presión dentro del edificio, usando la gravedad para alimentar a los pisos que están debajo de ellos. Una vez que el agua ha sido usada, la gravedad vuelve a llevársela una vez más. Las plantas de tratamiento de aguas servidas están construidas en los niveles más bajos posibles y sus tuberías están construidas en un ángulo tal para que las aguas servidas puedan fluir hacia abajo. Una vez que las aguas han sido tratadas, flotan por gravedad hacia la vía fluvial más cercana, donde son reclamadas por la tierra. Hoy llegamos a esperarlo todo de la plomería moderna y rara vez lo pensamos dos veces. Pero lo importante que es para nuestras vidas cotidianas fue dejado dolorosamente en evidencia por la situación difícil de los países en desarrollo que luchan por sobrevivir sin sus beneficios. Si nuestros sistemas de plomería fallaran, nuestras ciudades y pueblos colapsarían como gigantes indefensos. Plumbing is such a basic, essential need, delivering of fresh, clean, potable water that can be used, and then, more importantly, after it's used, disposed of properly. Because that sewage, if it's not properly treated, is a tremendous cause of disease. And yet our standards of living, our standards of safety and sanitation, keep that from becoming a reality in our world today. En la actualidad, la industria de la plomería es una de las más grandes del mundo en términos de volúmenes de negocios. Sorprendentemente, la mayor parte de Estados Unidos no tuvo lo que consideraríamos tuberías básicas internas sino hasta principios de siglo, aunque sus principios datan de hace miles de años. Agua por doquier. En Mesopotamia, hoy Irak, específicamente en las que una vez fueron llanuras planas entre los ríos Tigris y Éufrates, nació la civilización occidental hace más de 50 siglos. Desde los primeros días de la arqueología moderna, los misterios de nuestros orígenes lentamente han sido develados. En las ruinas de ciudades antiguas, los arqueólogos han hallado evidencias irrefutables que apoyan una teoría fundamental de que la civilización humana está inexorablemente ligada a nuestra habilidad de controlar las aguas. Plumbing is civilization. Just about every civilization that we look back on in antiquity, that we study and admire for their contributions to art and literature and science, technology, civil order, also were highly developed plumbers. El agua dulce podía ser acarreada a mano. Sin embargo, deshacerse de las aguas hervidas o del exceso de agua de lluvia en las ciudades antiguas requería ingenio. Y las primeras civilizaciones se enfrentaron al reto. Construyeron complicados drenajes bajo los pisos para llevar el agua.
se hallaron restos de baños y de fosas de excreta similares a los modernos pozos sépticos, no solo en Mesopotamia, sino también a 2000 kilómetros en el valle del Indus, lo que hoy es Pakistán y la India occidental. Allí hay edificios que datan del año 2600 a.C. que tenían pozos privados y áreas para baños con drenajes en el suelo. Ancient people were as smart as we are. They were very intelligent, they were very inventive. And they came up with some remarkable solutions which we're still using. They figured out how water runs, and they figured out most effectively and most efficiently how it runs. Para el siglo VI, la ciudad de Babilonia se había convertido en una pujante metrópolis. Durante siglos había sido un centro de cultura y aprendizaje, pero bajo el mando del rey Nabucodonosor II, Babilonia creció para convertirse en la ciudad más magnífica del mundo antiguo. Es probable que el baño del rey fuese una ducha facilitada por sus esclavos. El palacio tenía varios baños separados con complicados drenajes conectados a un sistema de cloacas cubiertas. Las letrinas con asientos elevados también se vaciaban hacia la cloaca, que bajaba por gravedad y se deshacía de las aguas hervidas. Pero el atributo más famoso del palacio eran sus jardines colgantes, una hazaña de la ingeniería tan magnífica que los griegos los nombraron una de las 7 maravillas del mundo. Para regar los árboles sembrados sobre la pared de 7 metros, los historiadores creen que los babilonios utilizaban un dispositivo mecánico llamado shaduf. El shaduf estaba conformado por un punto de apoyo y una vara de madera que tenía un cubo en un extremo para recoger agua de los ríos y elevar un caballete. I suspect that this is the way that this was done. If you have a whole series of those, 3 or 4 of those, you can actually lift water quite high. Para el año 2000 a.C., el agua dulce ya fluía dentro de varias formas de tuberías. En China se usaban tubos de bambú que se unían en los nudillos para bombear no solo agua, sino también gas natural desde las antiguas minas de sal. En la isla de Creta, los reyes minoicos tenían baños con agua caliente y fría desde el año 1500 a.C. En el palacio del rey Minos, los arqueólogos encontraron una gran tina de cerámica y el primer inodoro con agua corriente. Los primeros tubos para agua se hicieron con tierra cocida y paja. Sin embargo, los antiguos egipcios, con sus avanzados conocimientos de metalurgia, estuvieron entre los primeros en hacer tubos de cobre. El desarrollo fontanero de los egipcios estaba a la par de su experiencia como constructores. Cavaban pozos de hasta 100 metros, lo cual dio origen a la noria o molino de agua en Egipto. Interesting sideline about the Egyptians is that they may have been the first and perhaps only civilization ever to build bathrooms for the dead. Their pyramids were kind of temporary resting places for the deceased to pass to the afterlife, and some of the pyramids that have been excavated, it turns out, also had bathrooms in them. Los griegos desarrollaron el arte y la ciencia de la plomería a un nivel sin precedentes. El agua corriente caliente y fría para las tinas de baño era parte de la vida cotidiana en la antigua Grecia. Acueductos gigantes llevaban el agua hasta las ciudades donde se exhibían hermosas fuentes. Pero a pesar de lo magnífico de estos logros, pronto fueron eclipsados por la sociedad de plomeros más grande de la historia, los romanos. Leonardo da Vinci diseñó varios baños con características ingeniosas como contrapesos para cerrar la puerta del baño. Ninguno de ellos jamás fue construido. Maravillas modernas continuarán en un momento. El acueducto de California, construido en la década de los años 70. Este río construido por el hombre, el más grande en un sistema de acueductos que suministra agua al área de Los Ángeles desde el norte y con 710 kilómetros de longitud, es el más largo del mundo. Hace más de 1000 años otra gran ciudad florecía con agua que le llevaban estas maravillas de la ingeniería. Las magníficas estructuras que han sobrevivido hasta hoy se han convertido en símbolos de la brillantez del Imperio Romano y con toda razón. Llevaban miles de millones de litros de agua desde las montañas a unos 80 kilómetros de distancia, una hazaña jamás antes intentada por ninguna civilización. Una vez que llegaba a la ciudad, el agua se distribuía por una red de suministros que corría por debajo de las calles. Lo que lo hizo posible fue el material que daría su nombre a la plomería, el plomo o plumbum en latín.
Los romanos eran artesanos que moldeaban hojas de plomo en todo tipo de cosas, desde esqueletos para cestos hasta los kilómetros de tuberías de plomo que alimentaban con agua a las cientos de fuentes, los edificios públicos y casas privadas en todo el imperio. Pero quizás lo más importante era que esta agua corriente era la propia vida de una de las instituciones más preciadas por los romanos, los baños. I think the most interesting thing about Roman baths is, in fact, they were a kind of Disneyland for the average Roman. And that was true because of the extraordinary abundance of water in all of these various bath rooms and bathing chambers, but also because they were very elaborately decorated. A scholar who recently wrote about the baths of Caracalla has said that this was a means for giving the common people the chance to live the lives of the rich and famous. The emperors themselves used these baths as a means of giving the people a kind of a wonderful entertainment facility, which would prevent them from thinking of other things like political freedom, for example. Debajo del esplendor de los baños había una maravilla de la ingeniería. Millones y millones de litros de agua fluían hacia adentro y hacia afuera de los complejos, calentados a temperaturas precisas por estufas de leña y carbón, lo cual ofrecía una gama de elecciones al usuario. Había salas de vapor separadas, calentadas perfectamente por canales de aire caliente que corrían por debajo de los pisos. Las aguas hervidas se drenaban hacia el exterior de los edificios hasta grandes tuberías, donde luego eran vaciadas en el río Tíber. La más grande de ellas, la Cloaca Máxima, se construyó medio siglo antes que el primer acueducto y aún es usada hoy en día como desagüe para aguas de lluvia. De hecho, ese fue su propósito original. The sewer system that ran under Rome was basically to take away the rainwater. It was only an afterthought that people thought, well, as long as that water's going by, we might as well throw our stuff into it. And so they did their business into the system. Y hacer sus asuntos con frecuencia era un evento social. Las letrinas públicas tenían hasta 20 asientos arreglados en un círculo. El agua corría constantemente debajo de los asientos, arrastrando los desechos hasta la cloaca más cercana. Cuando la legión romana salió a conquistar el mundo, llevó su plomería con ella. Los baños de aguas azules fueron construidos por el emperador Claudio en el año 1 después de Cristo, en el lugar de unas termas naturales. Se restauraron en el siglo XVI y hoy son una popular atracción turística de lo que hoy es el pueblo inglés de Bath. El agua todavía fluye por los canales originales de piedra hasta el gran baño de 15 metros por 30, una versión en escala más pequeña de los baños de Roma. Después de casi 2000 años son un testimonio de la durabilidad de la ingeniería romana. No obstante, lo que no duró mucho fue el imperio. Con la caída de este se perdió el magnífico arte de la plomería. For one thing, Rome was conquered not by a new civilization that surpassed it, but by a bunch of barbarian hordes who were basically nomads and plunderers, and they didn't really give two hoots about running water. They were never in one place long enough to enjoy indoor plumbing. Christianity started spreading throughout the Western world, and the early Christians were not big fans of bathing, and I think one of the reasons is that, as I think everybody knows, they were rather poorly treated by the Romans, and thus they tended to reject Roman culture, and I think they threw out the proverbial baby with the bathwater. La hora más oscura de la plomería. Con la gente apiñada en las ciudades durante la Edad Media, la insalubridad condujo a condiciones que fueron mortales. Durante toda la bien llamada era del oscurantismo, poblaciones enteras sufrieron algunas de las peores consecuencias de salud de toda la historia. Miles de miles perdieron la vida por enfermedades originadas por el agua, cuya naturaleza no sería comprendida sino cientos de años después. Tifus, fiebre tifoidea, cólera, disentería. Las condiciones resultantes propiciaron el brote de la infame peste negra, que se propagaba por medio de ratas e insectos y que aniquiló aproximadamente a 1/3 de la población de Europa. Sin saber que estaban siendo envenenados por su propia mugre, la gente le atribuyó la culpa de su terrible infortunio a la ira de Dios. La escasa plomería y prácticas sanitarias que existieron durante la Edad Media se encontraban en los monasterios y en los castillos de los señores feudales, donde los excusados servían como inodoros de interior. The garderobe was a projection from a building.
which inside contained a seat on which you sat and simply went straight down into the moat or the river or the ground below. And there are several surviving ones in England. And miserable menials would come and scrape away the dirt in the morning in grand establishments. So the invaders, if your castle was under siege, everybody would go a lot, and you'd see this, and the one thing you didn't want to do was go through that moat. Renacimiento y resurrección. Con el Renacimiento llegó un nuevo interés por la higiene y así comenzó la marcha firme hacia la plomería de interiores. El primer paso fue llevar el agua a mano hasta el interior de las casas. Almost every home throughout the land had a washstand in the bedroom, which, if they were lucky enough, a maid would bring up with a jug of hot water and a jug of cold water, and then there'd be the bowls. And they'd always be there in matching china, and ravishingly beautiful examples still survive to this day of these wash hand stand sets. Los vasos de noche de todas las descripciones eran más decorativos que funcionales. Vaciarlos era muy sencillo. Solo se debía abrir una ventana y lanzar sus contenidos a la calle. Esta práctica dio origen al mote popular que tiene el inodoro en Inglaterra. La manera correcta de vaciar el vaso de noche era advirtiendo a los peatones con la frase francesa "Garde l'eau", que significa cuidado con el agua. Luego se cambió a "loo", palabra con la que hoy se designa al inodoro en Inglaterra. Sin embargo, los historiadores rastrearon el origen del popular nombre de John, nada menos que a la reina de Inglaterra. Queen Elizabeth I had a bath once a month, whether she needed it or no. John Harington was her godson, and he invented apparatus, a machine, a water closet with proper flushing mechanism in 1596. And the Queen also had one made for her, but she was too frightened to use it. She said it sounded like a thunderstorm, and with these terrifying rushes of water. Sintiéndose el blanco de las burlas de la sociedad, Harington solo produjo 2 inodoros, pero tuvieron que transcurrir 170 años para que su invento renaciera. De baños y duchas. ¿Qué podía ser más sencillo que una tina para bañarse? Antes de que existiera la plomería de interiores, las tinas de baño se llenaban y vaciaban a mano. Fue de esta idea elemental que evolucionaron los baños y las duchas modernas, pero no sin algunos experimentos pintorescos durante el proceso. El concepto de la ducha comenzó en tiempos inmemoriales con las cascadas y los baldes de agua. Para mediados del siglo XVIII ya se fabricaban algunos diseños intrigantes. Uno de los primeros fue la ducha Regency inglesa, que bombeaba continuamente la misma agua del depósito a una cisterna sobre la cabeza del usuario. La estadounidense ducha Virginia de asiento era un asunto complicado, con una bomba operada a mano y un cepillo para la espalda. Hubo muchas variaciones, incluyendo un modelo con una bomba accionada por la persona que combinaba el baño con un ejercicio vigoroso. Aún así, pocos se percatan de que las sofisticadas duchas de hoy no son nada nuevas. Sus predecesoras datan de mediados del siglo XVIII. And one I found on the Isle of Rum had this great canopy over it with 12 different versions of water acrobatics that you could indulge in. There was one called Spray, which had 280 tiny needles of water that jetted at your whole body all the way around when you stood in. And then there was the ordinary shower. And then there was Douche, which was like an apple corer going straight through your head, a solid great ramrod of water. And then there was another really scary one, which was a ramrod up your privates. I mean, really, really scary and strong. And then there was a Sitz, which was a fountain for the same delicate area. And then there was Wave, which when you turned it on, it shot out 20 foot horizontally across the room. Las generaciones futuras de la ducha serían más sencillas. En el siglo XIX evolucionó otro dispositivo, uno que pocos habían visto antes. El invento de John Harington sería emulado por una nueva generación de innovadores y transformado en una palabra de uso diario. Algunos historiadores creen que la caída del Imperio Romano puede ser atribuida en parte a la demencia causada por el envenenamiento por plomo de las tuberías romanas. Maravillas modernas continuará en un momento. Con la llegada de los primeros colonos a Inglaterra llegó la semilla de lo que sería la industria más avanzada de plomería del mundo, aunque demoraría unos cuantos siglos.
Cleanliness was not a treasured value of colonial America by and large. People rarely bathed. They rarely took baths. They might do so once a month, a couple of times a year. Sin embargo, cuando comenzaron a construir ciudades, el agua corriente era muy necesaria, no para bañarse, sino para combatir incendios. El primer sistema de acueductos se construyó en Boston a mediados del siglo XVIII. En 1795, para proveer a los bomberos de agua, se juntaron troncos huecos para crear un acueducto que cubría varios kilómetros, desde Jamaica Pond hasta Faneuil Hall. Los bomberos perforaban las paredes de estas tuberías primitivas y tapaban el hueco al terminar. Esto dio origen al término tapón de incendio. Ya para principios de 1700, Nueva York tenía su propio sistema de cañerías de madera, aunque no era del todo adecuada para suplir a la creciente ciudad con agua. En 1835, Nueva York construyó su primer embalse de agua en el centro de Manhattan, alimentado por un acueducto del río Croton. El embalse cubría varias cuadras de la ciudad y duró hasta el cambio de siglo, cuando se construyeron 2 túneles subterráneos de agua que hasta la fecha suministran agua a Nueva York. Se comenzó a construir un tercer túnel en 1970 y el primer canal entró en servicio apenas recientemente. Cuando el túnel número 3 esté concluido en el año 2020, tendrá 96 kilómetros de largo y suministrará casi 4 millardos de litros de agua por día. El retrete. Durante los primeros años de la colonia en Estados Unidos, el aire libre probó ser una mejor alternativa a los vasos de noche del viejo mundo. Pero poco después, la inventiva yankee impulsó el nacimiento de una institución estadounidense, el retrete al aire libre. Outhouses were basically the bathrooms of the early colonial settlers in this country, and some of them were quite ornate. La tecnología era muy simple. Un hoyo profundo en la tierra, un asiento y un cobertizo de madera con una puerta. Los retretes al aire libre continuaron proliferando durante el siglo XIX, aún mucho después de la llegada del inodoro de interiores. Con la independencia llegó la innovación. Thomas Jefferson mandó a hacer su propio retrete interior sin agua para su casa, Monticello. Un vaso de noche estaba conectado al exterior por una serie de poleas operadas por sirvientes. Mientras tanto, una nueva generación de inventores en Inglaterra había revivido el extraño invento de John Harrington. De pronto, las versiones actualizadas de los retretes inundaron las oficinas de patentes inglesas. Los innovadores del Nuevo Mundo no se quedaron atrás, pero al público le costó aceptar una idea tan radical. The early water closets were kind of Rube Goldberg contraptions. They were made of metal. They were made with various different parts. These parts did not always fit together well. They left gaps. People enclosed them in wooden cases to make them look like furniture, and waste used to collect in these gaps and ledges and things. So it was very unsanitary, and after a while smelled pretty bad, and they didn't work very well. Para empeorar el problema estaba la molestia, al parecer insuperable, de los gases cloacales que se colaban en los hogares. Se había inventado la tapa del vertedero, lo cual en teoría parecía ser una solución brillante. Una sección de tubos en U que drenaba en los inodoros por una simple ley de física para crear un sello de agua que bloqueaba los gases cloacales e impedía que entraran a la casa. Pero habían omitido otra ley de la física, el principio de la ventilación. What the vent does is allow air to come into the drainage system, so when that water falls, the air goes with it, and it doesn't suck the water out of that trap. Very, very simple. If the vent isn't there, it would be like a gallon jug. When you turn it over, remember that glug, glug, glug that used to happen? That's what your drains would work like. Not very well. Hoy la ventilación es una parte rudimentaria del entrenamiento de todos los plomeros, aunque pocos saben cómo comenzó. There is a record in 1874, a plumber whose name is lost to the ages, unless somebody can recover it somewhere along the way, who left a diagram for a house that had been having severe problems with odor inside the house that was duplicated for other homes, and this kind of began the era of what we really can consider to be modern plumbing. Entretanto, del otro lado del Atlántico, el retrete continuó evolucionando. Con diseños mejorados y la creciente disponibilidad de agua corriente, el inodoro de interiores finalmente se había asentado.
Pero quizás la figura más controversial en la historia del water clock es la más conocida. Se llamaba Thomas Crapper. Cuando esta biografía de Crapper se publicó en 1969, se pensó que era una broma. Lo que siguió fue una serie de investigaciones independientes y un acalorado debate dentro de la industria. ¿Realmente había inventado Crapper el predecesor del inodoro moderno? ¿Existía en verdad el hombre? Aún hoy aquellos que están bien enterados sobre la historia de Crapper continúan el debate. He was born in Thorne in Yorkshire, and at the age of 11 he worked as a plumber, and he got fascinated by the toilets, and originally the thing that Crapper developed was called the water waste preventer. If you lift the lid of your loo now, it's exactly the same as when he developed it 100 years ago. Frederick Humpherson was my great-uncle, and he was apprenticed to Thomas Crapper in 1871, and these are his apprenticeship papers, and here's the signatures. Thomas Crapper did not invent a WC pan, he did not invent a WC cistern, indeed he did not even invent the siphon for which so much fuss is made. James Watt didn't invent the steam engine, he just made it work. Marconi didn't invent wireless, he just made it practical. It's the same with Crapper. A lot of people were working on it at the time, and he made one that worked. Americans cannot get over the fact that there was a man selling plumbing fittings with a name like Crapper. Now that's amusing, and it's great, and it's fun. But that he invented the loo, and he had anything to do with inventing the loo, is, I'm afraid, a myth. The WC pan, which is universally recognized today, was designed by Frederick Humpherson in 1884. That's my great-uncle Frederick Humpherson, and this is the famous WC pan, the Beaufort, the first pedestal wash-down closet. Los primeros inodoros se recubrían con gabinetes de madera que escondían todo menos la parte interior del tazón. Pero una vez que salió de su escondite comenzó la era de los inodoros de diseñadores. A little pedestal was decorated in every conceivable fantastical form. I mean, an array of such glories, from the wildest gilding to the wildest shapes. Quite wonderful. Two reasons I'd suggest. One was because of the love of decoration, and the other was to hide the exceedingly immodest object that they were dealing with. But I discovered a white swan in the assize courts in Durham, where the judges would have had to swing their legs over the back because the swan's neck came up, so they couldn't stand in front of it. So they would have had to, robes and all, swing their legs over and sit on this swan. Con la proliferación de los water clock llegó una abundancia sin precedentes de aguas negras. Las ciudades de Europa fueron las primeras en pagar las inesperadas consecuencias. London, for example, was choked stiff with filth. It had three veins, shall we say, three rivers flowing through it, the Fleet, the Thames and the Walbrook stream, and they were all choked stiff with the excrement of the hundreds of privies that dropped into it. And it became so bad that the streets too were filled with excrement, and people were fined if they allowed their privy to overflow. It was horrible, reeking, stinking, reeking, stinking. Pero en 1858 la recién fundada Obras Públicas Metropolitanas de Londres se lanzó en un proyecto histórico bajo la dirección de Sir Joseph Basseliag, la construcción del primer sistema de cloacas de Londres. Beautiful brick vaulted, so it was like Llanacrotba Cathedral. Under London, throughout, there's a great huge network of this beautiful Gothic vaulting, which Sir Joseph Bazalgette built, and thereby saved the population of London, and indeed the world, by setting such a good example in the 19th century. Al otro lado del océano, en Chicago, se construyó el primer sistema integrado de cloacas de Estados Unidos en 1856. La joven ciudad estaba enfrentando un problema de contaminación que los recolectores de aguas negras no podían resolver. Se echaban crecientes cantidades de aguas negras al río Chicago que fluía hacia el lago Michigan, la única fuente de agua potable de la ciudad. As more and more people started coming into the city, they had to take those water intakes and move them further and further into the lake. And for a while, it worked. But then in 1885, there was a tremendous 4-day rainstorm that just flushed all these
primitive sewers way out into the lake so that the water intake cribs were inundated with this polluted material. 25% of the entire population of the city of Chicago perished from waterborne diseases during that time. Cholera, typhoid, etc., dysentery. Something like 75,000 deaths. El río Chicago era el único conducto viable para llevarse el enorme flujo diario de aguas negras de la creciente ciudad. Chicago ahora enfrentaba un problema prácticamente insuperable. Here were these thousands and thousands of people coming to live in the city. They could not live under those conditions where their water supply was polluted. So that a massive, imaginative, dynamic solution had to be found. La respuesta fue una hazaña increíble de la ingeniería civil. Se cavó un canal de 45 kilómetros que conectaba a los ríos Chicago y Des Plaines, un afluente del río Mississippi, y se revirtió la dirección del río. This canal was dug through solid rock. It was built with the might and the muscle of 8,500 laborers, most of them newly arrived immigrants from Europe, working with steam shovels and pickaxes and whatever they could. It took a great deal of imagination and daring to attempt a feat like this, to actually reverse the flow of a river. El proyecto fue un éxito sin par, aunque no sería la última hazaña de la ingeniería civil para la ciudad de Chicago. A las pocas décadas sucedería otra. En 1800 se construyó un inodoro al aire libre de 2 pisos en Crested View, Colorado, que aún está en pie. La parte superior se usaba cuando las grandes nevadas bloqueaban la puerta. Maravillas Modernas continuará en un momento. Con el cambio de siglo, una revolución industrial ya estaba en camino en Estados Unidos. Los últimos años del siglo XIX habían visto el desarrollo de la electricidad, el fonógrafo, el teléfono, las industrias del acero y el petróleo. Estados Unidos y Alemania se habían convertido en líderes mundiales en la industria, con fábricas más grandes impulsadas por electricidad y compañías multinacionales que exportaban las nuevas tecnologías a todo el mundo. En 1913, Henry Ford creó la primera línea de ensamblaje para fabricar los modelos T, con la cual nació la producción en serie. Ahora la plomería en Estados Unidos estaba a la par del mundo y la industria floreció. Los baños se diseñaban para las casas nuevas como algo estándar, junto con calentadores de agua y cocinas totalmente equipadas con cañerías. Las líneas de ensamblaje apenas si podían producir tinas y accesorios con la rapidez suficiente para satisfacer la demanda. As bathrooms started getting built and bathtubs moved indoors, the tradition of the Saturday night bath kind of arose around that period, and we entered an era in which taking a bath once a week was considered the civilized thing to do, but taking a bath any more than that was considered a waste of time and probably rather excessive. Why would you do it more than once a week? You were already clean. Starting around 1920, an old industry magazine started publishing a campaign for a bath a day in American society, and they distributed a lot of pamphlets. Some of our records show over 100,000 pamphlets were distributed to schools and to plumbing customers throughout the United States, urging them to take a bath a day. El pionero de la plomería John Michael Kohler creó su primera tina de baño de hierro en 1883. Luego, en 1911, la compañía Kohler fabricó su primera tina de baño de una sola pieza con un vertedero que se convertiría en el diseño estándar para la tina de baño. Los nuevos inodoros y lavamanos se fabricaban de porcelana vidriosa con artefactos de bronce. Se introdujeron entonces las tinas, inodoros y lavamanos de colores para combinar. Entre 1929 y 1954 las cifras de fabricación crecieron increíblemente, con un 367% de aumento en ventas de productos de plomería. Había llegado la era del plomero profesional. Para 1890, la teoría de los gérmenes de Pasteur aún no había sido aceptada por el público en general, aunque ya se comprendía bien la naturaleza de las enfermedades causadas por aguas contaminadas. Ahora el mundo podía ver cuál era la verdadera importancia de la plomería sanitaria.
Se formaron asociaciones profesionales y se crearon programas de aprendizaje. En 1930 se aprobaron los códigos uniformes de fontanería y se establecieron estándares para los fabricantes de productos de fontanería. Aguas fangosas. Chicago, 1930. El canal sanitario había logrado cambiar con éxito el curso del río Chicago en dirección contraria al lago Michigan. Estaba reconocido como una de las 7 maravillas de la ingeniería de Estados Unidos. Pero a medida que la población crecía, los problemas de la ciudad se incrementaban. At that time, through the canal that they had built in the North Shore Channel, the city was taking 12,000 cubic feet of water per second out of Lake Michigan to flush this system clean. But even with that large amount of water, it was still more or less a large open sewer, particularly whenever it rained, we would have a fresh influx of pollution into the river itself. Para atacar el problema, la Oficina de Sanidad de Chicago creó la planta de tratamiento de aguas hervidas más grande y avanzada hasta entonces construida. La instalación, edificada en un lote en el cercano suburbio de Stickney, definitivamente estaba adelantada para su época. Cuando se definieron nuevas y estrictas normas para tratamiento de aguas hervidas, más de 30 años después, la planta Stickney ya la sobrepasaba. Para 1939, la planta Stickney procesaba 4,5 billones de litros diarios de aguas hervidas, lo que la convertía en la instalación de su tipo más grande del mundo. Pero ni aun eso pudo resolver el problema que continuaba plagando a la Oficina de Sanidad de Chicago. Al igual que todas las ciudades viejas, Chicago usa un sistema combinado de cloacas que se deshace de las aguas hervidas y de lluvia que convergen en recolectores pluviales. El problema, lluvias intensas. La ciudad del viento recibe al menos 100 al año. Once you get more than a little bit of rain, it was necessary to divert this mixture of sewage and rainwater away from the sewer pipe because it would flood out the sewage treatment plant. And so, at various points along the Chicago River and other waterways, the canals, there would be overflow points. And so the mixture of polluted material, rainwater and sewage, would then go into that waterway. Sin embargo, a veces el desbordamiento llegaba a los sótanos de miles de casas y cientos de accesos se inundaban, lo cual obstruía totalmente el tráfico. Una vez más, Chicago enfrentó el problema con una solución osada e ingeniosa. Utilizando las últimas tecnologías para perforar túneles, los ingenieros cavaron una serie de túneles a través de la dura roca dolomita a unos 100 metros debajo de la ciudad para embotellar las aguas pluviales. The drop shaft would go down to where the tunnel is, in some cases dropping down 300 feet. The tunnels themselves are as large as 35 feet in diameter and can contain up to 1 billion gallons of combined sewage mixture. El agua se almacena en los túneles y en represas hasta que termina la tormenta. Luego se bombea otra vez hacia la superficie hasta la planta de tratamiento. La Segunda Guerra Mundial tuvo un gran impacto en la industria de la fontanería. En 1940 el gobierno prohibió a la industria usar hierro, acero y cobre, por lo que los fabricantes debieron experimentar con materiales nuevos como hierro fundido y plásticos. La innovación comenzó un proceso de nuevos y mejores productos que se continúan hasta la fecha. Fue solo en 1940 cuando Al Moon inventó un grifo que casi todos nosotros damos por sentado. Al Moon figured out a way to do it with just one handle, and by manipulating this handle achieved the right mixture of hot and cold water, and now single-handed faucets are among the most popular around. Todos los calentadores de agua modernos fueron equipados con un dispositivo esencial en los años 30 por la compañía reguladora Watts, que aún los fabrica. En el ramo se conoce como las válvulas P y T. Without a temperature and pressure relief valve, the pressures inside of a water heater can build up to the extent that your water heater may someday take off, and if you live in a 3-story house, it could conceivably go through the first floor and the second floor and the third floor and the roof and end up in a neighbor's house maybe a quarter mile away.
These things used to happen quite commonly in America. They still happen once in a while in homes where the water heater does not have a TNP valve, but this was a great invention, and I'm sure it saved untold lives in America, and most people don't even know they have them. ¿Y qué se les ocurrirá ahora? Los inodoros computarizados y los jacuzzis a control remoto solo son el comienzo. La nueva ciencia está haciendo cosas con las aguas hervidas que los romanos ni siquiera soñaron. Harry Truman actualizó la plomería de la Casa Blanca en 1948, pero hasta 1902 la mansión no tenía plomería interna. Maravillas modernas continuará en un momento. Las cuestiones básicas para la fontanería sanitaria ya dejaron de ser un reto para el mundo moderno, pero ¿continúan las innovaciones? En una palabra, sí. The bathroom market has exploded with new materials of all kinds, new designs, new shapes from a multitude of manufacturers. Este nuevo inodoro japonés tiene un computador en su interior para controlar el flujo de agua. También tiene un asiento con calefacción, un ventilador para disipar los olores y una ducha a control remoto que le agrega la función de bidet a la unidad. Baños de alta tecnología, control computarizado de la temperatura, duchas autolimpiantes de múltiples funciones y controles remotos inalámbricos a prueba de agua para los jacuzzis que lo controlan todo desde la luz hasta el flujo del agua. Pero más allá de las características de alta tecnología, existe un tema relacionado con la nueva fontanería y es consecuente con la nueva preocupación de las municipalidades en todo el mundo: la conservación del agua. Somebody such as myself who may be discussing plumbing history 25, 30, 40, 50 years from now may look back and define one of the watersheds of plumbing history as the 1992 Plumbing Products Efficiency Act, which involved the federal government mandating that no toilet will flush with more than 1.6 gallons of water. The previous standard was 3.5 gallons. They also put restrictions on flows of faucets and shower heads as well. I think it's the first step of what is going to be a continuing trend towards making plumbing products more environmentally friendly. The future is going to be required that we become custodians of water. We deliver to you fresh, potable, safe water in basically unlimited quantities. And then we take that waste and we send it away. Our challenge is going to be to come to you and to continue doing what we've been doing for the last 10 years, which is slowly reducing the level of water consumption, because it's going to be a battle that we're all facing. Fontanería para un planeta pequeño. Santee, California. Esta comunidad de 54,000 habitantes fue construida en lo que fue un valle desértico al este de San Diego y al final de la tubería que suministra agua al sur de California. Allí casi no llueve. Pero a pesar del poco suministro de agua dulce, en esta ciudad abunda el verdor y se cuenta con 7 lagos recreacionales. Es un fenómeno que hubiese sido imposible hace 100 años. El secreto, agua reciclada. En esta planta de tratamiento de la más alta tecnología, las aguas hervidas de las cloacas de Santee se convierten en aguas cristalinas, tan limpias que reúnen los requisitos de laboratorio para ser potable. Una vez que se elimina el barro cloacal químicamente activado, el agua se filtra y se hace pasar por un proceso avanzado de tratamiento químico, biológico. Se devuelven a los lagos 4 millones de litros de aguas tratadas cada día, mientras otros 4 millones de litros se usan para irrigar la comunidad. El agua se distribuye a todo Santee por medio de un sistema de tubería subterráneo cuidadosamente codificado y pintado de magenta, el color que indica el agua reciclada. 3 décadas después de que Santee diera inicio a su experimento, muchas comunidades en todo el país han puesto en funcionamiento sus propias plantas de tratamiento. They can treat any kind of water. The dirtier it is, the more it costs, but you can treat it. And then they've also established processing treatments for water treatment, so that literally you could take this sewage water very shortly and use it for drinking water. Aunque parezca extraño, actualmente se están realizando experimentos para ese mismo proceso. El suministro deliberado y seguro de agua cloacal reciclada en agua potable.
La importancia de conservar separadas las aguas hervidas del agua potable ha sido una de las elecciones más importantes y costosas en la historia de la fontanería. Ahora, la tecnología moderna nos ha hecho cerrar el círculo. El hombre ha caminado sobre la faz de la Tierra desde hace 2 millones de años, pero solo durante los últimos 10.000 años hemos tenido lo que consideramos como plomería básica moderna. Vivir ahora sin ella sería inimaginable. Mundana, como pueda verse, la plomería es nuestro pasado y futuro. Son las arterias de nuestra civilización.